Bienvenidos al quinto video de la clase de hoy. Y hoy vamos a continuar. Sí, hemos concluido con el capítulo de ingeniería y consecuentemente necesitamos entrar a un cuarto estudio que es el estudio organizacional. De fundamental importancia porque, ¿se acuerdan en la parte de ingeniería que acabamos de ver en la planificación? Es decir, cuánta gente necesitamos para operar ciertas áreas. El conocimiento, ¿sí? de la necesidad de operarios en la parte operativa de producción y la cantidad de empleados que necesitamos para la parte administrativa y de comercialización. Entonces, este conjunto de personas van a ser parte de la administración, de la gestión de esta institución. Y para ello necesitamos saber exactamente qué funciones tienen que cumplir. Entonces, para ello se necesita un análisis de personas expertas y además que tengan experiencia en el tratamiento y en la estructuración justamente del concepto organizacional dentro de la empresa, que se manifiesta en relación a los cargos en una... Este es para montaje, miren, un poquito más acá. Debería haber empezado para montaje, pero como estoy hablando de la generalidad todavía, entonces acá está. Este es un organigrama general de la fábrica de salchicha embutidos de cerdo de Monteagudo. Lo voy a retirar de la pantalla. Y fíjense, es un diagrama, es un triángulo, es una pirámide. Por eso que también se llama la pirámide jerárquica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, intervienen ya conceptos, sí, de administración. Pero por supuesto que el ingeniero de sistemas no está exento de los conceptos de administración porque son la base misma de su formación profesional, porque tienen que trabajar bajo ese concepto empresarial, ¿no? Empresarial es concepto de organizacional, que se presenta acá. Miren, acá hay un gerente, y debajo del gerente hay un jefe de producción y un jefe administrativo financiero. Y todo lo que está pintado con verde, ¿sí?, corresponde al administrativo financiero, y todo lo que está pintado con fondo morado corresponde a la parte de producción. Y fíjense, están estructurados en diferentes niveles. Miren, un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles, cinco niveles, seis niveles, siete niveles, ocho niveles, ¿cierto? Entonces significa que en esta planta, ¿sí?, se van a pagar sueldos, ¿sí? El más alto va a ser del gerente, pero aquí existe esta de la secretaria, ¿sí? Si bien viene como staff del gerente, para ayudas secretariales, por supuesto, entonces está aquí dependiente del gerente, pero en cuanto al pago, puede estar acá más o menos por el quinto, por el cuarto, tal vez un poco más abajo. Excepto esto, este es el concepto organizacional. Estos numeritos que ven aquí al lado corresponden al número de funcionarios para cubrir ese cargo. Por ejemplo, jefe administrativo financiero se necesita uno solo, un solo contador, un solo encargado de comercialización, un encargado de relaciones humanas. De parte debajo, dependiendo del encargado de comercialización, el gestor comercial y el conductor, que está más abajo todavía en la pirámide, ¿cierto? Y estos niveles corresponden a los niveles que van a ganar. Y esto nos corresponde hacer este tipo de estructuración para reconocer exactamente cuánto de dinero se va a gastar por concepto de mano de obra. Entonces, esta parte de la administración, ¿sí?, que los expertos han dicho necesita esta cantidad de gente. Yo aquí, por ejemplo, yo debería haber colocado, ¿sí? Un ingeniero de sistemas para que maneje el sistema de sistemas. No hay, miren, no está. Y tal vez sea más dependiente del jefe administrativo financiero que del jefe de producción, ¿verdad? Porque fíjense, en producción, un técnico electromecánico y un técnico de control de calidad. Y más abajo están el almacenero, operador de cámara, operador de pate de queso, ¿no?
Y más abajo todavía están, ¿no? Dependiendo del nivel, operador de transporte, ¿no? Y un operador de área de servicios. Un portero y un sereno están en el mismo nivel. Entonces, esta estructura, ¿sí? Esta es la estructura organizativa. La concepción es muy fácil para los ingenieros de sistemas darse cuenta de cómo está conformado el personal, ¿sí? Y además este número, ¿sí? Que depende, que ha sido el resultado, ¿sí? Del análisis de planificación para el manejo del personal. De ahí viene este número. Y verán, de esta manera es bien importante conocer toda esta estructura, ¿sí? Conocer los niveles y conocer además, pero ¿y qué van a hacer? Porque dentro de la empresa hay muchas funciones especializadas. Entonces, para ello, sí se construye el manual de funciones, que es este de acá. Voy a retroceder, a ver. Aquí está el manual de funciones, ¿no? Y se describe de esta manera, por decirles aquí. Área administrativa financiera comercial. Gerente, identificación del cargo, nombre del cargo, gerente, nivel funcional, nivel salarial 1, jefe inmediato, directorio, dependientes, jefes de producción, jefe administrativo, secretaria. Naturaleza del cargo ordinario, la evaluación la realiza el directorio. Número de cargos 1. Resumen del cargo. Es el responsable de programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas por las diferentes áreas de trabajo con el propósito de cumplir los objetivos y metas específicas de la gestión. Descripción de funciones. El gerente asume las funciones de secretario del directorio sin derecho a voto. Dirige, supervisa, controla y motiva al personal para hacer cumplir las políticas y normas determinadas por el directorio. Realiza tareas de representación administrativa a través de la firma de convenios, contratos y otros tipos de acuerdos. Coordina con el apoyo externo más adecuado que contribuye a consolidar la posición de la organización y alcanzar los objetivos. Y planifica las estrategias a seguir para el cumplimiento del plan de producción que forma parte de la gestión de la planta. Planifica y controla las actividades de la comercialización de la empresa. Es responsable de la generación de utilidades de la gestión sobre la base de lo proyectado en el flujo de fondos y la propuesta económica del proyecto. Perfil del cargo. Formación profesional, licenciado en Ingeniería Industrial. Experiencia laboral, 1 año de trabajo en empresas productoras de alimentos. Competencias. Desempeño eficiente en condiciones de alta carga de trabajo. Buenas relaciones humanas y condiciones empáticas en la coordinación con el personal profesional y obreros de la planta. Habilidad para preparación, control y ejecución de presupuestos. Conocimientos de la legislación impositiva. Conocimiento y habilidad del manejo de paquetes computacionales. Conocimiento y habilidad del mantenimiento de plantas industriales. Habilidad y conocimientos en operación de equipo de transporte. Honestidad y precisión en el manejo de herramientas de gestión. Entonces, fíjense, de esta manera se ha descrito el cargo y de la misma manera para el jefe administrativo financiero, para el encargado de comercialización y para varios otros cargos. La misma metodología es lo que se va a pedir como responsabilidad, qué se tiene que hacer en el cargo. Por ejemplo, acá, jefe de producción, nivel salarial 2. Recuerden que hemos dicho que hay niveles en las graditas, este es el nivel 2. ¿Quién es su jefe inmediato? El gerente. ¿Cuántos dependientes? El técnico electromecánico, técnico de control de calidad y obreros. Naturaleza del cargo ordinario, la evaluación la realiza el gerente. Número de cargos, 1. ¿Cuál es el resumen del cargo? Dice, es responsable de la producción y tiene bajo su cargo todo el sistema de producción de la planta, el mantenimiento mecánico y eléctrico de la maquinaria y equipo. Es el responsable de programar, organizar y ejecutar y controlar las actividades desarrolladas por las diferentes áreas de trabajo con el propósito de cumplir los objetivos y metas específicas de la gestión. Descripción de funciones. Dirige, supervisa, controla y motiva al personal de fabricación para hacer cumplir las políticas y normas determinadas por el directorio. Planifica las estrategias a seguir para el cumplimiento del plan de producción que forma parte de la gestión de la planta. Elabora los planes de mantenimiento de instalaciones eléctricas y mecánicas de la fábrica.
Durante el periodo de mantenimiento emprende labores de puesta a punto de la planta de producción. Durante el periodo de fabricación supervisa la operación de equipos y maquinaria durante toda la jornada de producción. Dispone de paros para el proceso por mantenimiento correctivo o preventivo. Dispone de personal no calificado para labores de mantenimiento. Propone cambios en el proceso tecnológico para incrementar la producción. Es responsable del taller de mantenimiento ahí está, ¿no? Perfil del cargo: licenciado en Ingeniería Industrial, experiencia laboral, 1 año de trabajo en cargos similares, competencias, desempeño eficiente, bla, 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 y todo, y luego para el técnico mecánico y así sucesivamente, las funciones que han sido el resultado del organigrama que hemos visto. Pero este organigrama que acabamos de verlo, simplemente es el organigrama, ¿sí?, para el tiempo de operación de la planta. Es decir, cuando ya se haya instalado, ahí hemos detectado, por ejemplo, un pequeño problema. Ya no estoy hablando de la necesidad de un centro de cómputo, de oficina de sistemas, dirección de sistemas, ¿no? Porque hoy en día todo tiene que estar interconectado, y por eso hemos hablado que en la parte de proyecto se han propuesto, sí, la automatización de las funciones, el control por CCTV, y otras aplicaciones más que se tienen, ¿no?, en el mundo de las comunicaciones. Bien, esta última parte, esta parte que acabamos de ver, y hemos visto además inicialmente su organigrama, y hemos visto su manual de funciones, es para la parte de operación, es decir, cuando ya se pone en marcha. Pero resulta de que muchos de los proyectos, ¿sí?, que los que he tenido necesidad de evaluarlos, han presentado sin evaluar lo que vamos a ver a continuación. Es decir, qué personal se necesita para poner en marcha, para poder construir, fabricar, instalar y poner en marcha lo que se ha concebido en el proyecto. Entonces, normalmente sí, se contrata personal, sí, altamente remunerado, porque el trabajo evidentemente es un trabajo de mucha precisión, de mucha responsabilidad, y normalmente hemos visto en el cumplimiento del PERCPM para instalar esa planta de leche 1 año. Entonces voy a contratar 1 año, por decir máximo 1 año y medio, hasta que se hagan auditorías y todo, de la instalación de la planta que estamos viendo. Entonces hay un periodo, y ese periodo necesito personal, sí, para la instalación y montaje de la planta. Y muchas veces en muchos proyectos se olvidan de este asunto, o definitivamente ponen cifras tan bajas que por supuesto que con eso no se va a poder hacer, o hacen suposiciones de que la alcaldía va a colaborar y que la prefectura o la gobernación va a ayudar, o que tiene ayudas de ONG, etcétera, y en realidad muchas veces no hay nada. Entonces mucho cuidado con esto, porque tiene que tener un director, tiene que tener un área financiera, tiene que tener un área legal para hacer los contratos y un área de supervisión de los proyectos. Es decir, ahí va a haber un fiscal, ¿sí?, para las obras civiles, un fiscal para las obras industriales mínimamente, y supervisores, ¿sí?, en las obras civiles, en las obras eléctricas, supervisores en las obras mecánicas, del cumplimiento, ¿sí?, de lo que se ha contratado a través del acuerdo de provisión e instalación y montaje de equipos. Entonces, y ese es más o menos, y por supuesto tendrá que tener un contable, tendrá que tener una secretaria, chofer, porque se van a mover de un lado al otro, porque es un poco medio complejito eso de este asunto del montaje, ¿no? No es tan simple, y por eso que aparece inicialmente en esta parte que les he mostrado, más adelante, para el área de montaje. Esto hemos visto, y es el área ya de operación, ya no gerente, secretaria, técnico, cuando ya se está en funcionamiento. Pero para hacer el montaje necesito otro tipo de concepción en el organigrama, porque es para montar, y este es el concepto que acabo de comentarles, ¿sí? Para este proyecto, que es el ejemplo, dice organismo coordinador del Estado, ¿sí? Va a tener bajo su supervisión un director de la unidad de inversión y montaje.
Va a tener un responsable legal, ¿sí? Un responsable administrativo, un fiscal de obras que van a estar en el mismo nivel. Y debajo del fiscal de obras va a haber un supervisor civil, un supervisor industrial y un supervisor eléctrico. Y debajo de estos supervisores van a estar las empresas contratistas, porque así nomás funciona, tampoco no es para poner en marcha así rápidamente tenemos que contratar. Y además así dispone la ley. A no ser, así dispone la ley y para las empresas del área estatal tiene que contratarse. O sea, una empresa que haga la obra civil, otra empresa que haga el montaje eléctrico, el montaje termomecánico, etcétera, etcétera, y llegar a montar la planta industrial. Ese personal contratado tiene que ser supervisado y para esos supervisores aquí tenemos estos supervisores en las obras civiles, en las obras industriales y en la parte eléctrica. Entonces, y esos van a estar supervisados por el fiscal de obras, ¿cierto? Van a estar fiscalizados el pago, el manejo de estas empresas contratistas. Este fiscal de obras, sí, depende de la Dirección de Unidad de Inversión y Montaje. Está en el mismo nivel del responsable legal y del responsable administrativo. Aquí falta, por ejemplo, la secretaria, choferes, etcétera. Según sea un poco más grande, ¿no? Pero eso es complementario. Igualmente hay que describir, por ejemplo, acá, director de Unidad de Inversión y Montaje. Las funciones del director de unidad de inversión y montaje será planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la organización en la fase de implementación del proyecto y es el responsable directo del buen relacionamiento con el logro de resultados óptimos en las gestiones a realizarse por el área legal, administrativa y financiera y del fiscal de obra, cuyos responsables serán nombrados o contratados por el gobierno autónomo de Chuquisaca para el proyecto que estamos viendo, ¿no? Las funciones del director, en calidad de articulador entre estas áreas, estarán sujetas a los siguientes aspectos específicos para la implementación del proyecto. Preparación de los pliegos de especificaciones técnicas y administrativas y el documento base de contratación para la adquisición de bienes y servicios a favor del proyecto. Licitaciones públicas, publicaciones y evaluación de propuestas. Adjudicaciones y elaboración de contratos en coordinación con el área legal. Seguimiento y supervisión y control permanente al montaje de la maquinaria y equipo de la fábrica en coordinación con el fiscal general de obras y supervisores técnicos. Coordinación con el área administrativa y financiera de todos los movimientos y recursos económicos para cubrir los costos necesarios que se incurran para la implementación y puesta en marcha del proyecto. Las funciones ejecutivas y administrativas serán las siguientes. Ejercer la función de enlace en coordinación con los responsables del área legal, administrativa y supervisor general de la obra para fines de gestión e implementación del proyecto en la primera fase para el logro de las siguientes actividades, ¿no? Y ahí dice, acciones necesarias para garantizar la instalación del funcionamiento de la industria en cuanto a maquinaria y equipamiento. Fíjense, todas las funciones, ¿no? Así descritas, concretamente para que la persona que vaya a asumir este cargo, porque van a recibir una buena remuneración, ¿no? Porque es un trabajo de montaje de mucha especialidad. Y tienen que recibir un buen sueldo, pero también tienen que cumplir una serie de requisitos, como verán, ¿no? Y además se comprometen a cumplir ciertas metas para la implementación del proyecto en el tiempo estimado. Y en este caso, el señor va a dirigir, porque estamos casos que estamos analizando, y tiene que llevar adelante, ¿no? Y de la misma manera, para el responsable legal, para el responsable administrativo, sus funciones, pero donde ya en esta etapa que corresponde a la fase de montaje, ¿sí? A la fase de montaje. Es necesario conocer, ¿sí? Estrictamente cuánto va a costar el servicio. Al presidente, al gerente le pagaré 30.000 bolivianos, al gerente administrativo 20.000, así porque son funciones de alta responsabilidad de forma mensual o en el mejor de los casos tiene que ser un mismo monto, pero que ya esté calculado. ¿Dónde va a ingresar este monto de
este monto de la concepción, sí, del dinero necesario para contratar el equipo que va a gestionar el proyecto para en su fase de montaje, donde se va a instalar en el capital, sí, tiene que ser en el activo diferido, sí, tiene que ser parte del activo diferido, porque sin esta inversión tampoco no va a funcionar el proyecto. Entonces, bueno, ahí tiene más o menos ya hecho un resumen, ¿sí? de las necesidades, ¿sí? De contar con un organigrama para la fase de instalación y montaje, otro organigrama para la fase de operación de la planta, ¿sí? Para la fase de producción, y además cada uno de ellos, aparte de sus organigramas, deben tener además su manual de funciones. ¿Para qué? Para realizar la contratación de estos señores, establecer adecuadamente además el monto de remuneración, ¿no? Entonces, hablar de 30.000 bolivianos mensuales por un año es una buena cantidad de dinero y mucha gente se puede animar a asumir este tipo de responsabilidades. En todos los casos, también en el caso de operación, se han descrito en su manual las funciones, cuáles son sus responsabilidades, sus dependencias, además sus capacidades para poder ejecutar esas funciones en la planta industrial, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, tendrán que haber en el caso nuestro de la granja, tiene que haber una estructura administrativa, ¿no? Altamente capacitada, y tiene que tener técnicos de ingenieros de sistemas informáticos y personal que tenga cursos, ¿cierto? Que tengan ciertos conocimientos para el manejo y administración de las bases de datos de las áreas que se vayan formando, de esa nube que estamos nosotros formando. Entonces, ahí tengo que describir así concretamente el señor cargo, por ejemplo, control 1, sistemas contratados, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ese señor? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Qué es la responsabilidad de quién depende? Eso es responsabilidad de ustedes en la formación, pero es la forma general. La forma general, ¿no? Y pueden ir combinando, sacando la información de ese documento que les mando justamente hoy en la tarde. Bien, ese es el estudio organizacional. Este es el organigrama que necesito para la fase de implementación y montaje. Este es la descripción, ¿sí? Del manual de funciones. Entonces, ustedes van a ver esto y inmediatamente van a captar la idea y con alguna experiencia que tengan van a proponer, ¿no? Que tienen que haber esta cantidad de funcionarios controlando, ¿sí? En las mismas puertas, en las compuertas de la granja, ¿no? Para evitar que entren los hackers. O sea, esa concepción moderna, ¿no? De control y de seguridad de los sistemas de información de empresas, bancos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que van a hacer acá. En ambas fases, ¿no? Para la fase de implementación que se necesita. Entonces, se va a tener que construir una infraestructura civil, se van a tener que montar cierto tipo de equipos para tener aire acondicionado las 24 horas del día, ¿sí? Calefacción, refrigeración. Se van a tener que tener sistemas de comunicación y todo lo concerniente, ¿no? Y ahí tiene que entrar personal, ¿sí? Que tiene que manejar y tenemos que describir así con precisión qué es lo que tiene que hacer. No conozco mucho, ustedes conocen un poco más y a través de su estudio de que vayan viendo en el internet van a ir determinando sí que cuáles son esas actividades. Esto es el organigrama para la fase de operación, ¿no? Eso es la fase de operación, en la parte administrativa y en la parte técnica.
la descripción del manual de funciones. Y lo más importante es esto, ¿no? El número de cargos y además el nivel salarial. Porque en conocimiento del nivel salarial y el número de cargos sí puedo determinar rápidamente lo que van a ser las planillas de pagos. Es decir, tengo que ya calcular, o sea, cuánto tendría que pagar a los funcionarios que entren a trabajar en la planta, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen ese manual de funciones y habríamos concluido, estimados estudiantes, el tema relacionado al estudio organizacional. Y aquí hay algunos otros manuales específicos más y automatización de los procedimientos administrativos que concierne al ingeniero de sistemas en esa parte organizacional. La organización hoy en día no funciona si no tiene respaldos informáticos para la información que van procesando, que les llega, que manejan, que cambian, y se necesita, ¿sí?, el conocimiento y para la automatización de estas funciones utilizando bases de datos, etcétera. Y es ahí donde entran los ingenieros de sistemas. Se conocen en la organización, pero esa organización tiene que funcionar, ¿sí?, instalando además sistemas de información administrativa que permitan manejar, disminuir la cantidad de personal que de manera manual tendríamos que utilizar, ¿sí?, puedan optimizar, ¿sí?, el manejo, ¿sí?, la adecuación tecnológica para obtener para poder automatizar ciertas funciones de tipo administrativo. Entonces, eso también es este asunto que acabo de comentarles, ¿sí?, la automatización, el manejo, todo, va a determinar si la elaboración de manuales específicos referente al manejo, primero, de los sistemas en general, manuales específicos del manejo del sistema de personal, por decir también, ¿no? Entonces, van resultando varios sistemas y hay que controlarlos también, ¿sí? Y esa función es parte de la organización, así definitivamente. Entonces, tal como se ha creado una pirámide jerárquica con las funciones, ¿sí?, también tenemos que crear un sistema capaz de disminuir el número de personas a través de la utilización de tecnología, ¿sí?, que nos permita guardar archivos, que nos permita guardar información, procesar a alta velocidad, entrar en la nube, etcétera, y que me permita optimizar el funcionamiento de la organización y pueda optimizar el manejo de personal administrativo y técnico. Entonces, muy vital que tomar en cuenta esta última parte que les estoy comentando. Aquí están las labores de ingeniero de sistemas, ¿no? Dice, la labor completa del ingeniero de sistemas en esta fase de preparación del proyecto es la presentación de un sistema de información gerencial que automatice todas las labores administrativas hasta un punto racional, de manera que la contratación del personal administrativo sea la racional para una eficaz y eficiente labor. La idea mayor es que el gerente de la industria al inicio de la labor rutinaria encienda el computador y obtenga la información de los estados financieros totalmente actualizados y en línea. Al recibir un formato de solicitud de adquisición de un lote de repuestos, este coincida con la información que le proporciona el sistema de control de inventarios para mantenimiento del equipamiento, o en definitiva, con solo correr un programa, puede obtener el listado de bienes que deba comprarse en la semana. El siguiente gráfico proporciona una idea de la labor, dice, de ambos profesionales en el sistema integrado de control de stocks de almacenes. Aquí está, esa es la concepción. Esto es lo que hacen los sistemas, ¿no? Este puede ser el resultado de la primera parte del análisis del sistema, ¿no? Y aquí está el análisis del sistema, así tiene que funcionar. Entonces es una base de datos inventarios. Sí, esta base de datos inventarios tiene que estar relacionado con las ventas, dice, ¿no?, del material. Pero al mismo tiempo tiene que estar relacionado con almacenes, porque aquí a estos almacenes va a llegar el producto acabado, que va a salir de producción. Va a haber una entrega física acá, ¿no?
Ahora, esta empresa, sí, perdón, esta fábrica, ¿cierto? Tiene que atender las solicitudes de la administración de almacenes, produzcan tanto. Aquí tiene que haber, dice, una aplicación de salida de materiales, ¿sí? Y dónde va a registrarse en la base de datos. Es decir, tendríamos que discutir mucho acerca de esta pequeña concepción. Esta es la concepción que tiene que tener el ingeniero de sistemas para desarrollar los sistemas de información gerencial. Este es el sistema simplemente de control de inventarios, ¿cierto? Fíjense la cantidad de funciones que hay, y esto es lo que tienen que determinar. Ustedes tienen, creo que, varias asignaturas donde tienen que hacer esa determinación de flujos, ¿sí? Para poder establecer dónde tienen que establecer programas, y este trabajo es parte de la organización. Entonces, con esto hemos concluido, estimados estudiantes, la concepción de lo que es el estudio organizacional. ¿Sí? Para concluir, ¿qué es lo que necesitamos? Sí, inicialmente necesitamos, sí, conocer, sí, de la parte de planificación de la ingeniería del proyecto, el número de trabajadores que vamos a necesitar para operar cierto tipo de maquinarias. Necesitamos el nivel de conocimientos que tienen que tener, pueden ser técnicos, operarios, empleados, no sé, algo así, ¿no? Conocimiento de aquello. Con esta información, yo puedo estructurar, sí, el organigrama. Y existen dos organigramas, uno para la fase de implementación y montaje y otro organigrama para la fase de producción. Ambos tienen que definirse sus funciones o los cargos a través de un manual de funciones. Con el conocimiento del manual de funciones en ambas etapas del proyecto, sí, vamos a poder conocer, sí, vamos a poder hacer un costeo adecuado para conocer cuánto se tendría que gastar en mano de obra y cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral en Bolivia. Luego, sabemos que ahí están los organigramas que tienen manual de funciones, y de estos manuales de este manual de funciones, de esta concepción de la organización, se van a desprender necesidades que tienen que estar integradas para el mejor manejo. Ese mejor manejo significa incorporar tecnología, ¿sí?, a los procesos administrativos, ¿sí?, para el control, para que no varias personas tengan que hacer algo rutinario. Control de tarjeta, 6 personas, ¿qué tal si hacemos la automatización y no se necesita ni una sola persona, es simplemente el computador? Y evidentemente así se logra la eficiencia, y necesito instalar entonces una concepción sin desarrollar un sistema, un software, que puede ser parte del activo, el software, ¿cierto? Que tienen un valor de un desarrollo de $15,000, $20,000, $50,000, pero que ya esté concebida el manejo de la información gerencial de la empresa con la que queremos operar. Entonces, de esta manera, sí, hemos concluido definitivamente ya la parte del estudio organizacional bajo estas consideraciones. Yo creo que va a terminar, tenemos unos 4 minutitos para poder conversar sobre algunos elementos posteriores. Estoy desarrollando rápidamente esta temática porque yo quisiera concluir máximo en 2 semanas más, o sea, todo el contenido de la asignatura, para dedicarnos solamente a la evaluación, porque vamos a tener que hacer evaluación, sí, así por lotes también, como hemos ido desarrollando, pero es que tengo un poco de temor, ojalá no sea así. Algunas veces se complican estos asuntos como los que estamos viviendo en Bolivia, y puede tener un zafarrancho. De todos modos, nuestra comunicación es vía internet, y eso nos permite continuar desarrollando, pero quiero terminar cuanto antes. El siguiente tema es un tema muy interesante, es de tremenda importancia porque se trata del estudio financiero económico. En el estudio financiero económico, sí, tenemos que desarrollar básicamente 2 presupuestos. El presupuesto de inversiones
O sea, todo lo que necesitamos invertir en la instalación de la granja de servidores, todo, terreno, infraestructura, equipamiento, servidores, etcétera, etcétera, ¿no? La parte eléctrica, todo. Ese es el concepto. Esa es la inversión. Ese es el presupuesto de inversión. Y el presupuesto de costos funciona cuando funciona el proyecto. Entonces, ahí, por la operación de la planta van a haber costos directos y costos indirectos. Y se van a clasificar estos costos, además, en costos de producción, en costos administrativos generales y en costos financiero-económicos. Cada uno de estos costos, estas tres categorías de costos que acabo de comentarles, sí tienen costos específicos según la actividad que corresponda, pero los que no van a variar normalmente son la mano de obra directa, ¿cierto? Materia prima, insumos, electricidad, por ejemplo, ¿no? Compra de servicios, así, ¿no? En los costos administrativos, pago de obra indirecta, porque no están relacionados directamente con la producción del bien o del servicio. Podrían ser costos de aseo y limpieza, costos de mantenimiento, y así, y otros costos que van a ser los costos financieros que devienen de la concepción de la depreciación del activo fijo. Por eso les dije hace un momento atrás, sí, que estamos estudiando esta curva de Bañera de Davis, porque necesitamos encontrar, porque vamos a utilizar nuevamente esta información para un poquito más allá. Bien, la depreciación del activo fijo, ¿sí?, incluida la amortización del activo diferido y más los intereses, constituyen los costos. Cada uno tenemos que definirlo, lo vamos a definir, lo vamos a calcular también en la siguiente clase, pero ese conjunto de información constituyen los costos. Estos costos me van a permitir más la producción, me van a permitir determinar el precio de costo, el precio de costo. Y este precio, sí, me va a permitir, sí, determinar el ingreso, agregando seguramente una utilidad, sí, para poder obtener un margen más de utilidad, ¿cierto? Y no cumplir solamente los costos, subo y ese precio me va a permitir determinar la utilidad. Utilidad, ¿cómo se va a determinar? El ingreso menos el costo. Esos ingresos, ¿cierto? Esos ingresos, esos ingresos menos los costos determinan la utilidad. Esa utilidad más bien tengo que multiplicarla por 0,75 porque el 25% corresponden al impuesto a las utilidades de las empresas que tengo que pagar anualmente y que tengo que contribuir al Estado por esas utilidades. Esas otras se constituyen en utilidades netas. Esas utilidades netas menos el 25% de las utilidades brutas tienen que ser actualizadas a través de la aplicación